Bueno, Ignacio arrancó en el año 2012. Se ve, acá está, sí que las fotos no mienten, registrado cómo hoy en día Ignacio creció. Sus primeras carreras las hacía con una bici prestada, porque en realidad no teníamos mucha fe que Ignacio iba a tener continuidad en el ciclismo. Entonces un amigo de la familia nos prestó una bicicleta de cuando él era chico, tenía más o menos la de Ignacio, y se la armamos para que él pueda correr. Y así empezó a correr con una bici prestada. En las primeras carreras ya empezó a ganar, y bueno, si no ganaba salía segundo, tercero, pero estaba siempre ahí adelante. Y viajábamos todos los fines de semana, cerca de acá de Chacabuco, donde había carreras, ya sea en Junín, Chivilcoy, Salto. Este año Ignacio corrió en pista y salió campeón argentino, y también este año corrió en ruta y salió subcampeón, que son las, en la edad que tiene Ignacio, son las dos carreras, lo más importante que tiene el ciclismo en la edad de Ignacio, los campeonatos argentinos. Y de todas las carreras siempre ando con la cámara de fotos encima, y bueno, empecé a hacerle un álbum, y hasta el día de hoy, carrera que corre, saco fotos. Y bueno, Ignacio a lo largo de todo este tiempo tiene muchísimos amigos, y lo lindo de esto es eso, que en cada lugar en todas las provincias tenemos gente conocida. Bueno, acá también era chiquito, siempre viajábamos con amigos, nos organizábamos en la semana a ver dónde nos tocaba correr. Siempre nos decían a Ignacio gana, si ustedes le cambian la bicicleta, ganan. Ganó su primera carrera en Lobos con la bicicleta nueva. Bueno, acá están con los brazos en alto levantando los premios, las copas. Ellos cuando son chicos, los premios de ellos son trofeos. Entonces, bueno, levantan sus trofeos y levantan los brazos. Llegamos hasta Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Aquí lo vemos al corredor local Ignacio Semeñuk, hombre que se viene destacando a nivel nacional, integrante de la categoría 2000, ahora corriendo con los colores del Sindicato Argentino de Televisión. Viene de ganar los Juegos Evita para su categoría en la ciudad de Mar del Plata, y ahora va a competir de local con toda la categoría. Es difícil un chico de edad que esté en este momento como está él, ¿viste? Que esté enchufado, muy pocos pibes, veo yo, porque yo conozco pibes que han corrido primero que él y ya la han dejado.
Entonces, Nacho realmente lo tomó bien, porque tenemos una buena relación en el sentido de que cuando él quiere ir a un cumpleaños o quiere salir con sus amigos, nos dice, entonces ya hacemos planes. Por ejemplo, mañana tengo una competencia en Bragado y a la noche, el domingo teníamos en Capilla Señor, pero no vamos a ir por el motivo que Nacho quiere salir, ¿viste? Me dijo que quería salir y bueno. Entonces, listo, competiremos mañana en Bragado y después tendrá su recreación con sus amigos. Mami, ¿Qué? ¿los anteojos? Adentro del casco. No, no están. Fíjate que está dentro del casco. No están, mamá. En las bici, en la zapatilla. ¿Están los dos pares? de ellos y el agradecimiento por su participación. ¿Están enfrente? La intermedia. No renegata. Atención chicos, atención, son 40 minutos de carrera, más una vuelta final, tienen la vuelta por pinchadura, caída o rotura comprobable. Siendo mayoría teníamos a él y a Omar. El que va atrás, el que va a embalar, no importa quién se va a embalar, tenemos que organizarlo al grupo. Si se hace un corte que hay más gente, pasamos a rodar hasta acá. Acá le van a decir si le damos, si no le damos, si nos sirve, si no nos sirve.
Ni tampoco tratemos de meter 5 puestos. Si nos dan el primero que gana la camiseta, ya está. ¿Vos cómo estás? ¿Bien? ¿No? El compañero tiene que ser la novia de ustedes. Es la única manera. Recordamos que son 40 minutos más una vuelta final y tiene la vuelta por pinchadura, caída o rotura. Listo, entonces el cronómetro en marcha. Aplauso del público. Se van los chicos a buscar entonces los 40 minutos de carrera. Hace una vuelta final. Grita la gente. El Sindicato Argentino de Televisión van a la cabecera norte. Gritan al ruedo los primeros tramos. ¡Derecha! Ya lo vamos a buscar, mira. ¿Por qué no agarrás la bici y te vas a fijar que no viene Nacho? No, no viene. ¿Qué pinchó este chico, che? No, no pinchó. Ah, bueno, El hígado pinchó. Cuando va Nicolás Araguachi, y aparece el pibe de San Pedro. Ahí estaba Sebastián Lorido. Ahí estaban los chicos, ahí estaba Nahuel Dáquila, el otro integrante del Sindicato Argentino de Televisión. ¿Quiere tomar agua? Agua. Salí del sol. Hacelo cortar. Hasta que enganche. Ahora sí, ahora vamos, vamos, vamos. Allá alcanzamos a divisar. Tranquilo ahí vos, tranquilo ahí. Viene. Me bajó un doble acá, no pueden ni respirar. Me pido cuánto porque cuando se va quedó la compadre. La bici tuya estaba con las ruedas de nada, ¿no? ¿Cierto? ¿Los auriculares de arriba del auto, me dijiste? Sí. Fíjate si está la caramaniola, gordo. Vamos a tomar la nomás. Para que no me pase.
si haces eso embalando donde va a ser la carrera, Sí. mañana te descalifican. Sí. Porque es mansa calle de ancha, no podés hacer eso porque decir que te faltó lugar para embalar. Si es re ancha, es como la Mendoza. ¿Dónde? Adelante, pará, ya te decía. Como que, ¿cuántos metros tiene bajo eso? No sé si viene de abajo de todo eso. Sí. Anoche, como a las 5 de la mañana. No. Sí, eran casi las 6. Que vos te levantaste y venías con una botellita de agua. No sé a dónde se había ido al baño. Que tu viejo se había ido a bañar. Ah, Sí, sí. y aparecí y me dijo, ¿cómo viste que tomé agua todo? Sí, sí, me acuerdo. Y vos te dormiste. Sí. Y yo me quedé con el celular casi hasta las 7:30. ¿A dónde? Vamos, la camioneta aquella. No, está muy cerca del semáforo. ¿Eh? A los carteles negros. Bueno, vamos con... Ya quedan muy pocas bicicletas. En 10 minutos vamos a largar. Ya tiene que estar el santiagueño preparado. Por favor, el delegado Santiago de Tucumán, de San Luis, de la Juninense, ir preparando sus primeros 5 ciclistas. Es a 30 segundos. Varios corredores con gran futuro que podrían estar en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018. Así que atención a estos ciclistas, amigos oyentes, prendidos ahí a la radio. Vamos a seguir de cerca las alternativas hoy en la contrarreloj individual. Son muchos los inscriptos, así que los chicos van a estar largando cada 30 segundos. Es la disposición de los comisarios. Un gran día el que tenemos aquí en suelo sanjuanino. Van a tener que subir 2 kilómetros hasta la rotonda del dique de Uyum y luego van a iniciar el descenso hasta la llegada en la Ruta del Sol. Allí van a estar esperando los comisarios para determinar los tiempos de cada uno de los corredores y luego veremos el clasificador para ver quiénes serán los que se llevan la plata y el bronce de este campeonato argentino de ruta de menores y juveniles. Haceme lo más chico, mami, sacámelo. Aquí en la provincia de San Juan. Hay que hablar del candidato. No puedo respirar. Prepararse, que instantes más ya llamamos
Falta medir esas 6 bicicletas a la Juninense, Acer, Zenimuk también, a la catamarqueña Suárez, a Santillán de la Riojana y Sánchez de la Sanjuanina. Esas 6 bicicletas medir. Una vez cerrado la medición, de inmediato comenzamos con el santiagueño, comenzando este campeonato argentino. Rubatino, por favor, Nicolás Rubatino. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, vía. ¡Vamos, hijo, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Nachito, 5, 4, 3, 2, 1, vía para el último ciclista. Sale la moto del comisario, ya estamos toda la ruta. Once 35. ¡Vamos, dale, dale! De control a ver qué es lo que sucede con los tiempos de la contrarreloj individual. Entre los comisarios hay algunas caras un tanto extrañas, hay un poco de discusión, están debatiendo. Nacho pasó, Nacho venía más rápido que... Nacho venía rápido. Se parece que quedó primero, ¿eh? Yo escuché. Estamos hablando, todavía como dijimos, no tenemos el podio armado, así que vamos a esperar un poquitito que se organice un poco la cosa. Segundo, está segundo. Bien, bien, hijo. Vamos a tomar algo. ¿Quién ganó? Sánchez. ¿Santillán? ¿Quién es? Me parece que está segundo, no sé. Eso es lo que dijeron, no sé si está bien. Lo dijo Martín. Decía Santillán. No, Santillán. Dicen Santillán. En la jornada de hoy, ¿cuáles son los ciclistas que ganaron medallas en la categoría menos de 2000? Pablo, la lectura donde se puede ver complicado para ellos, si es que se han complicado, ¿no? ¿Será porque se les cada 30 segundos o porque...? Primero eso, que llegaban muchos ciclistas juntos. Y segundo, este desorden de que... Chicos, ciclistas, ¿pueden hacerse la orilla, por favor? 13:43 el tiempo. Pero para mí hay una confusión ahí con algo pasado ahí. 13:43, ponele que había una diferencia de segundos, 14:39 y 12:39. Contaron 2 minutos. 11-1 hizo Nacho. Venía bien, Nacho, venía firme. Venía muy firme. Al flamante campeón argentino, se saca el destino del año pasado, el sanjuanino Santiago Sánchez, 11 minutos, ¿Y Nacho cómo quedó? 49 segundos. Sexto. ¿Y Bobu? Quedándose con el primer lugar, medalla de oro, el sanjuanino Santiago Para los Sánchez. ciclistas, mañana, señores, 8:30, concentración en el Autódromo Internacional del Son de Eduardo Copelo. 9 de la mañana se pone en movimiento la primera categoría. Hemos convocado al podio categoría varones menores 2000, el campeón Santiago Sánchez de la Sanjuanina y el diploma que lo identifica como el actual campeón argentino. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las palmas! Que lo llame, que ahí te atiende. Bueno, listo. Primero me daban que gané, después segundo y después de la nada hice. No. Ahora mañana corro en el pelotón, así que vamos a ver qué pasa.
Bueno, gracias, Gola. Vale, chao, chao. Tenemos dos padres que son muy diferentes a los demás padres. En San Luis, Roberto no clasificó el chico de él, lo cargó en la camioneta y se fue, cargaron todo en su vehículo, cargaron todo a donde estábamos parando, en el hospedaje, cargaron todo, se fueron, ni dijeron chao. Y Sánchez nos está pasando lo mismo, o sea, Sánchez está el papá y el abuelo. Económicamente a lo mejor están bien, y bueno, y llegan y no clasificaron, tratan mal y se van. No hay ningún problema. Y no te saludaron, no se quedaron a comer una pollada o unos fideos más como los quedamos todos los otros chicos, contentos, o por ahí los chicos piden, qué sé yo, unas pizzas, y bueno, nos paramos, hacemos unas pizzas, vamos mañana, vamos más tarde, una hora más. El padre es un pobre tipo al final, porque yo lo veo así, no entiende ni siquiera cómo poner una rueda, ¿me entendés? No sabe cómo poner una rueda en una bicicleta, entonces ¿cómo va a poder educarlo sobre la bicicleta al chico? ¿Qué canción? ¿La de los 2001? Sí. Ni idea. Multiplicación, peso y dimensiones de la bicicleta. ¿Cómo no va a poder cortar eso? Tirar el asiento. Siento acá. Atrás está. Tiene que cortar la manija. La manija, acá también. ¿Estás acá? ¿Estás acá? Vamos, señores, dejar los ciclistas. Vamos, señores, quedan 30 segundos. 10 segundos. Señores, por favor, los periodistas adelante, que termine. 200 metros antes de la llegada, 200 metros después de la llegada. Va el conteo. 5, 4, 3, 2, 1. Vía, vamos. Suerte.
título. En los últimos metros se soltó de mano y aprovechó el lado ciego, el lado izquierdo, y apareció Rubatino, el enterriano. ¿Qué pasó, Benjamín, por soltarte de las manos? Habrá que esperar la definición. Voy a llegar ahí nomás. Por la calle con Ventosa Lazar. Son igual, de 50 fijaron 30, 20. Estuvieron ahí cerquita. Y después cuando dijo se pararon un poquito, ya te doy campo. Pero la chicaron un montón, lo tenían ahí nomás. ¿Quién ganó lo mismo? Yo me ganó Sánchez. Creo que me pasó bien la raya porque yo dejé de pedir. Ah, ¿me embalaron? Aquí está Benjamín Carrizo para completar el podio y recibe el aplauso. ¡Qué grande! ¡Qué grande que es San Juan! Recibe el aplauso Benjamín Carrizo a pesar de haber perdido. ¿Qué era este San Juan, señores? Ahora sí, comienza a ascender, llega el Benja Carrizo, llega el campeón argentino Nicolás Rubatino y el monito Francisco Vargas. Aquí están, señores. Aquí están los tres mejores. Con la cara, con los ojos llenos de lágrimas. Vamos, Benja. Si tendrá tiempo para... Aquí está. El Benja Carrizo se anticipó al festejo. Buena, no importa, mi hermano. Vamos, y ahora sí. Se viene el campeón argentino de Entre Ríos, Nicolás Rubatino. Gracias, San Juan. Gracias, Argentina. Gracias, ciclismo, por traer tanta pasión a nuestro pueblo. Será hasta la próxima. Gracias, San Juan. Gracias, Coqui. Chao, hermano. Muchísimas gracias. Campeón, ¿sabes? No importa. Todo el campeón. Se hace una excepción por ustedes. Solo 10 del proyecto. ¿Eh? ¿Te confirmo? Sí. Bueno, sí, estuve en San Juan, fui a correr la Argentina de Ruta ahora del verano 2016. Y bueno, culminamos en un buen argentino, pero bueno, no se pudo dar para la medalla. Y bueno, ahora en 2 semanas voy a ir al Gran Fondo, que nos citaron lo de ENAR. Vamos a correr para ello, para los Juegos 2000, vamos a representar los Juegos 2018 en el Gran Fondo de Buenos Aires, que es la carrera que cierra la temporada de ruta. Y bueno, vamos a ir en un equipo porque traen un equipo de Italia, de Mario Cipollini, y bueno, trae un equipo de juveniles y bueno, vamos a tener que correr contra ellos. El partido por organización tenemos otra expectativa. Porque estamos presentando el proyecto 2018. Ya sabemos todos que en 2018 se van a hacer los Juegos Olímpicos de la Juventud y bueno, estos son los chicos que empezamos hace 2 años a trabajar. Me llamo Santiago Sánchez. ¿De dónde? Soy de San Juan. Matías Santillán, de La Rioja.
Andrés Fernández de San Luis. Bueno, soy Ignacio Semeñuc de Chacabuco, Buenos Aires. Lucas Vilar de Buenos Aires. Emanuel Echegaray de San Juan. Buenas tardes, Francisco Vargas de Catamarca. Porque no solo van a correr los Juegos Olímpicos de Buenos Aires 2018, sino que seguramente van a estar en un seleccionado mayor representándonos en otros Juegos Olímpicos. Así que bueno, no es solo prepararlos como deportistas, sino que prepararlos para la vida. López, Masuccini, Muñoz, Sansó, Semeñú, Besser, Echegaray, Fernández, Jiménez, González. Esos son los que tienen que apurar su entrada en calor. ¿Estamos? El resto no se apuren tanto. Se me clavó la bici, me lo bajó de atrás. Gracias. ¿Dónde nos voy a meter? No lo reconozco, ni el casco ni nada, así que no me he dado cuenta. Vení. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Un gajito? ¿O una naranja? Oh. César. Tan sucio, ¿no? Límpialo. Nah. Si te molesta, límpialo. Frío, ¿no? No, te pega un mordiscón. Guarda, igual que vas a salpicar todo.
el shopping. Pacho, el sueño violento. Vamos a ir con este, vamos. Nah, no te elijas ese, vos. Y si yo lo iba a elegir. Mira. Es una cagada. No, si vamos 3-2. Es San Juanino la máquina. Nah. 6-6. Tenemos que conseguir una mujer, boludo. Ahora. Mira, está linda esa, ¿no? Sí. La de remera blanca para mí. No, no dije eso. Vamos a salir hoy, ya fue. Vamos al boliche. Mañana vamos amanecidos. Igual te digo que si vamos así, le pegamos derecho y no dormimos, es lo mismo. Lo mismo. La de veces que iba a correr amanecido. Lo único que llevaba sueño así, flojera, así, no. Pero nada más. En el ciclismo se arreglan mucho las carreras y ustedes tienen que ser el cambio de no arreglar las carreras. Que uno, por más que esté perdido, siempre va a tener la posibilidad de ganar. Pero esperemos a que termine la prueba. No hay que darse por vencido antes. Hay carreras que te llevan mal, bueno, voy segundo y hacé lo que podés. Pero a iguales condiciones. Después esperá el momento que te ganen en el sprint, no arreglar una carrera antes, ¿entiende? Todos ustedes van a tener la posibilidad quizás de participar de una olimpiada, tarde o temprano. O en el 2018, 2020, 2024, la que sea. Pero hay que saber la historia también de nuestro deporte, más allá del ciclismo, del deporte argentino. Es muy difícil ya clasificar a una olimpiada. Es re difícil llegar en una olimpiada, es más difícil lograr un diploma olímpico, imagínense lograr una medalla. Entonces tenemos que comprender que se puede y que está el espíritu y la pasión, que yo quiero que le aflore a ustedes, y que en determinados casos hay muchos chicos de acá que a veces tienen impedimentos, que el estudio, que llueve, que hace frío. Teneme esta planeta, vos vas a tener una también en la largada. Teneme esta también. Poco te tengo que enseñar, ¿ah? Sí, sí. Pero siempre hay algo para aprender. ¿Ahí va bien? Yo hice derecho. Vas con ese. Vas. ¿Ahí va el 16? Creo que sí. Ahí está. 16, sí. ¿Ah? Bueno. ¿Estás listo? ¿Ah? Ya está listo. Con cuidado. Después va Belser. ¡Estamos, flaco! 5, Atento. 4, 3, 2, 1, top.
Ahí cabeza. 10 segundos. Vamos, Sánchez. Ahí también tocando bien. Este hace bastante bien todo. 5, 4, 3, 2, 1, top. Vamos. Vamos, Sánchez, vamos. Vamos, Sánchez, vamos, Sánchez, vamos. Venís de la concentración para los Juegos Olímpicos 2018. Contame, ¿cómo fue tu desempeño ahí y cómo te preparaste para el Campeonato Argentino de Pistas de Mar del Plata? Ahí me sentía bastante bien físicamente, pero yo creo que en esta semana y los fines de la semana anterior yo creo que ya ahí fue cuando llegué más o menos al punto que ya me sentí bien en los entrenamientos, porque anteriormente me sentía medio, digamos, no me sentía bien al 100% y ahora ya me estoy empezando a sentir mucho mejor. Y cuando me la compré, ya hace como un año antes más o menos, que la quería tener porque era de un primo de mi papá, que andaba muy bien y también lo aprecio mucho, ¿no? Y me gustaba también mucho la forma de la bici y todo, y me decía que también que iba muy bien, así que le pregunté como 10 veces más o menos si la quería vender, me decía que no, me tenía las vueltas y bueno, al final. No, la primera carrera que gané fue con 8 años, en San Juan. Corríamos con Maribel Aguirre, una chica que andaba muy bien allá, que siempre nos ganaba todas las carreras los hombres, que éramos niños. Y bueno, y un día que corrimos una carrera que era nocturna en la noche, en el velódromo Vicente Alejo Chancay allá. Venía gente de Chile, se llamaba Copa Dos Banderas. Y me sorprendí ganándole, embalando en la última vuelta. Pero la más importante que gané, me parece que la mejor, fue acá en Mar del Plata el año pasado. $10 kilómetros te aguanta un ritmo tranqui. No, tranqui no, un ritmo fuerte. Hay que contener a los hinchas. Habrá nuevo campeón en Buenos Aires, Eduardo, y no está mal. No, porque se lo está ganando se lo ganó dentro de la cancha y se lo está ganando en esta final.
Asociación Ciclista Regional Montierra agradece a los esposos y padres de los ciclistas federados a esta asociación el apoyo para realizar el campeonato argentino de pista, categorías menores y juniors en Mar del Plata. De este velódromo panamericano, hecho en 1995, construido por un alemán, Schumann, este arquitecto, el que hace los mejores velódromos del mundo, su padre arquitecto también, en velódromos, e hizo el legendario velódromo de Gorini en Italia. Tenemos una llave de un vehículo en nuestro poder. ¿Quién ha perdido una llave de un automóvil? Con suerte. Vamos, señores, los juniors ya tienen que haber medido. ¿Qué quiere correr ahora? Quiero correr con vos. Banderas en alto, atención atletas, hacemos silencio. Señores, los invitamos a volar cuando vuelvan a cruzar este texto con avance minuto y comienza la carrera. ¡Vamos! Bajá, poner en marcha. ¡La campana! ¡Ojo, la campana! Campana por el balance para todos, por favor. No, está bien, está bien, está bien. Está bien. Ahí está, ahora sí, vamos, 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 vamos. ¡Dale! ¡Dale que se pararon! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos, que llegamos, si no perdemos todo, Fede! Con decisión, finalmente. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey!
seguila, dale, dale. Vamos completando, amigos, la primera jornada del Campeonato Argentino de Pista para menores y juniors aquí en el Velódromo Julio Polet de Mar del Plata, con la prueba de vuelta por puntos. Se ha finalizado esta primera jornada. Mañana por la mañana no se olviden la invitación para venir a ver la final de la persecución individual. Nos vamos a estar esperando. Sancho va a desaparecer. Sancho desaparece. Más de acá porque... Sí, también te gusta. ¿Te gusta? Sí. Sí, me llueve. Atención señores, vamos ahora en la categoría varones 2000 metros, 8 vueltas, 8 vueltas. Adelante. Vamos, va a largar la autocorrida, por favor, irse acercando de la San Juan, Santiago, José Sánchez, la principal, Matías Javier Santillán de la Riojana, señores delegados, por favor, traer sus ciclistas. San Juan y la Riojana, Santiago, José Sánchez y Matías Javier Santillán. La Rioja en la opuesta, en la principal San Juan. Luego viene Ignacio Gabriel de la Juninense, Semeñuc. Y Ariel Echeverri de La Plata. Diez segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Partieron. ¡Vamos, levante!
campana, última vuelta para la principal. ¡Vamos, remate! Vamos a ver, muy fuerte el sanjuanino, clasifican 4 hombres. Vamos a ceder el mando al redactor oficial que ha llegado tarde con Vamos, señor Carlos. Salimos en 8. Está para girar, podés girar. Salimos en 8. Últimas 4 vueltas se le damos. ¿Cuánto quedó? Se fue arriba, terminó girando en 9. No nos puede pasar. Escuchame. ¿Cuánto hizo? 2.30. Venimos a girar en 8, vamos a la final. 8, en las últimas 4 vueltas venimos. 8, no interesa, hay que pegar la segunda vuelta. ¿Estamos? Ignacio Gabriel Semenuk, de la Juninense a la principal. Vamos los ciclistas. Diez segundos. 5, 4, 3, 2, 1. El disparo va comienza la prueba. Tiempo de Semenuk de la Juninense, 2 minutos 27 segundos, 334 milésimas. Por el oro y la plata disputarán Ignacio Gabriel Semenuk y Santiago José Sánchez de la Sanjuanina. Respire, pero que no cambie el aire. Bien, cambiando el aire. Hicimos el mejor tiempo del campeonato. El asfalto libre, solamente corredores y entrenadores, y las personas autorizadas. Tranquilo, misma partida, con huevo, y dale que era final, viejo, dale. Ya dijimos, son 5 o 6 vueltas, que es ahí, después la última 2 o 3, es a morir, es la carrera. Y no mires, no te lleves por él, ¿me entendés? Porque si hacemos el controlado vas a bajar el tiempo. A ver quién se lleva el oro y la plata de bronce. Al centro de partida, Semenuk de Junín en la recta principal, Sánchez de San Juan en la recta opuesta. Vamos. Vamos, Nacho. Vamos, que era final. ¡30 segundos! Respire. 20 segundos. Segundos. 5, 4, 3, 2, 1. En marcha buscando la medalla de oro. Bien. Dos, 4.
vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! 7-4, bien Nacho, bien, vamos, vamos, vamos. Dale, dale, dale. Vamos, 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 vamos. Vamos, pasamos ahí. Vamos, sí, ahora sí, ahora, todo. Todo. Al paso por este control faltarán 2 vueltas. Y cae el telón definitivo de este argentino ya de victoria. ¡Vamos, 8-0! ¡Vamos, Miguelo, dale! ¡Todo! ¡Dale! ¡Hey, Navila, dale! Final, señores. Esperamos los tiempos oficiales. Estamos acá de nuevo en la mañana de Chacabuco. ¿Cómo andan? Acá nosotros muy bien porque tenemos a Ignacio Semeñuk, el campeón argentino de ciclismo. ¿Cómo andás, Ignacio? Ignacio viene de correr hace unos meses en Mar del Plata lo que fue aparentemente su última carrera. Contame qué te acordás de esa última final tan pareja en la que corriste con Santiago Sánchez. ¿Pensaste que la ganabas? Yo me acuerdo que en esa última vuelta, cuando pasé la raya y se terminó, Facundo me dijo que había ganado, y entonces yo festejé, porque me dijo él. Y después, bueno, como que me dieron la clasificación y no había ganado, pero, qué sé yo, me bajoneé, pero tampoco tanto. Ahí fue tu última carrera de la temporada. Dejaste la bici y justo después te fuiste de viaje de egresados. Y yo los últimos meses antes de irme a Bariloche, que el último mes, como ya me daba paja salir a entrenar y todo, pero... Y los últimos 10 días no salí ningún día y me fui a Bariloche y después no salí a entrenar más. O sea, salí a entrenar pero ya con pocas ganas. Y después me decidí que si quiero correr tengo que entrenar y entrenar bien. Y si no, bueno, tengo que dejar de correr. Claro. ¿Y trataron de convencerte? Y el equipo sí, pero después mi mamá me dijo que haga lo que yo quiera. Que si no quería correr más, que no corría más y vendíamos todo y listo. Pero bueno, yo decidí eso y listo. Después no me cambió nadie la decisión y ya está. 995 milésimas para Sánchez de San Juan. 2 minutos 27 segundos. 802 milésimas por 170 milésimas. La medalla de oro es para San Juan. Medalla de plata para Junín. Fuertes aplausos, señores, para los corredores. Sí, yo para el ES argentino me preparé muy bien. Entro a las 7 de la escuela y me tenía que levantar tipo 5:30 porque tenía que hacer 1 hora de rodillo antes de entrar en ayuna y por ahí a veces no me levantaba. Pero bueno, después todas las otras cosas las hacía como se tenían que hacer y bueno, se me dio la posibilidad y pude salir un campeón.
el baño. ¿Alguna mochila, hijo? Ah, no, los tiene Diego. Me puso que los tiene Diego. El del caso de correr en bici.